¿Qué puede hacer que el príncipe William se quiebre, con los ojos llenos de lágrimas, en medio de una reunión secreta dentro de la realeza británica? No fue un escándalo. No fue una crisis política. Fue el último mensaje del rey Carlos III, pronunciado por la princesa Ana ante los miembros más íntimos de la familia. En ese instante, el silencio lo cubrió todo. Incluso William, preparado toda la vida para convertirse en rey, no pudo evitar inclinar la cabeza, con los ojos enrojecidos por la emoción. Nadie lo esperaba. Justo cuando la Casa Real enfrentaba una tormenta de críticas, divisiones internas y presión mediática, el monarca eligió despedirse con un testamento sorprendente. Y el centro de todo no fue el trono, sino Catherine Middleton. ¿Por qué la reina Isabel II confió tanto en su nuera? ¿Por qué fue la propia princesa Ana, la más reservada del linaje, quien leyó en voz alta las últimas palabras del rey? Acompáñanos mientras abrimos las puertas del misterio. Y descubrimos la verdad jamás contada entre los muros de piedra del castillo de Windsor. A diferencia de sus anteriores apariciones públicas, esta vez el príncipe William entró en la sala de reuniones interna con el rostro serio y los ojos ligeramente enrojecidos. Frente a él estaba la princesa Ana, a quien William siempre llamaba cariñosamente tía Ana. No había periodistas. No había cámaras. Solo unas pocas figuras clave de la familia real sentadas alrededor de la mesa: Charles, Camilla, William, Kate y Ana. El ambiente, ya tenso por las discusiones sobre el futuro de la monarquía, se volvió aún más sofocante cuando la princesa Ana despegó un pequeño papel doblado y comenzó a hablar. Esto es algo que Charles me pidió mantener en secreto hasta que llegara el momento adecuado, dijo Ana con voz calmada y constante. Y ahora, creo que ha llegado el momento de que la familia lo sepa. En la sala, silenciosa como una tumba, nadie se movía. William miraba fijamente a Ana, como queriendo captar cada palabra. Ana continuó, esta vez con un tono más grave. Estas son las palabras de mamá, la reina Isabel II. Ella creía que la persona que se convertiría en el pilar espiritual de la familia en el futuro no sería el heredero al trono, sino Catherine. Una frase simple, pero que casi hizo perder la compostura a William. Apretó con fuerza la mano de Kate debajo de la mesa. Ella no dijo nada, solo apretó ligeramente su mano en respuesta, con la mirada fija en Ana. Lo que conmovió a toda la sala no fue un elogio. Fue una confirmación de la mujer más poderosa en la historia moderna de la familia real británica, de que Kate no era solo la esposa del heredero, sino el futuro de la casa de Windsor. No era la primera vez que Kate recibía reconocimiento. Pero era la primera vez que una afirmación así venía tanto del actual rey como de la difunta reina. La historia de Kate Middleton, o más exactamente, la princesa Catalina, no comenzó en un palacio. Nació en Berkshire, en una familia de clase media. Sus padres, Michael y Carol Middleton, eran personas trabajadoras que creían en el poder de la educación y la perseverancia. No tenían linaje noble. No tenían títulos. Solo el deseo de ofrecer a su hija las mejores oportunidades. Kate creció en un hogar donde la sonrisa era más valorada que el protocolo, donde el valor no se medía por la sangre, sino por las acciones. Era buena estudiante, prudente, observadora y, extraordinariamente paciente. Cualidades que parecían demasiado simples, pero que serían las que le permitirían entrar a la familia real sin ser devorada por el resplandor del poder. En la Universidad de St. Andrews, donde conoció a William, Kate no intentó llamar la atención. No se acercó deliberadamente. No cambió para encajar en el estatus del joven príncipe. Al contrario, fue su serenidad y estabilidad lo que atrajo a William. Durante aquellos años universitarios llenos de presión, fue Kate quien ayudó a William a encontrar equilibrio, a animarlo a seguir estudiando y a no abandonar su papel futuro.
Su amor comenzó con una amistad. Creció con comprensión. Y se consolidó con una confianza duradera que pocos en la familia real han logrado. Cuando William le propuso matrimonio a Kate durante un viaje a Kenia en 2010, le entregó el anillo de zafiro que perteneció a la princesa Diana. No era solo una joya. Era una promesa: te elijo para continuar el camino inacabado de mi madre. La boda tuvo lugar 6 meses después, en la abadía de Westminster, ante millones de miradas y miles de expectativas. Pero lo notable no fue el lujo de la ceremonia, sino cómo Kate enfrentó su nuevo estatus con una tranquilidad inusual. No tuvo prisa. No buscó convertirse en ícono de la noche a la mañana. En cambio, observó en silencio, aprendió y trabajó paso a paso, siguiendo una filosofía clara. No soy nadie en la historia. Estoy aprendiendo a convertirme en alguien para el futuro. En los primeros años dentro de la familia real, fue constantemente comparada con Diana, con Camilla, con Isabel. La prensa decía que era demasiado insípida, carente de carisma. Pero lo que nadie notaba era que nunca intentó destacar. Y fue precisamente eso lo que la hizo realmente diferente. Cuando la princesa Ana repitió las palabras de la reina Isabel II, todas las miradas se dirigieron a Kate, la mujer que permanecía en silencio, con la mano aún aferrada a la de su esposo. La reina que reinó durante 70 años había dicho: Catherine será quien conserve el alma de esta familia cuando todo lo que quede sean obligaciones y protocolo. En esa sala, nadie objetó. Nadie cuestionó. Porque todos, incluso el rey Charles, sabían. Queda mantenido, mantiene y seguirá manteniendo lo que ni siquiera el trono puede siempre conservar: la confianza del pueblo. Después de aquella reunión privada decisiva, la duquesa Kate no hizo declaraciones ni mostró emoción ante los medios. En cambio, eligió dar un paso atrás y continuar con su papel como de costumbre: aparecer en el momento adecuado, hablar poco y hacer mucho. Pero para quienes conocían la situación, el panorama había cambiado por completo. Porque cuando una figura como la princesa Ana, alguien que rara vez elogia, se presenta para anunciar un mensaje tanto de la reina como del rey, no se trata simplemente de un reconocimiento. Es una forma de sucesión espiritual, no a través del trono, sino mediante la confianza. Ese cambio no solo se sintió dentro del palacio. La opinión pública, los medios y hasta la ciudadanía empezaron a mirar a Kate con otros ojos. Ya no la llamaban simplemente la esposa ejemplar de William. Ahora, la frase "el futuro de la monarquía" comenzó a aparecer en numerosos artículos, noticieros e incluso en clases de historia contemporánea en universidades. ¿Qué hizo que una mujer sin raíces reales se convirtiera en aquella en quien tanto la reina como el rey depositaron el futuro de la monarquía? La respuesta está en cómo Kate ha vivido durante más de una década como miembro de la realeza. No se limitó a asistir a eventos, dar la mano y pronunciar discursos. Kate eligió como guía los valores que consideraba fundamentales: la educación, la familia y la salud mental. Desde 2011, cuando ingresó oficialmente a la familia real, no ha dejado de colaborar con organizaciones benéficas grandes y pequeñas, especialmente aquellas que apoyan a mujeres y niños. Organizó campañas de recaudación para hospitales infantiles, apoyó a madres solteras y participó en iniciativas escolares sobre salud mental. No como una noble en campaña de imagen, sino como alguien que entendía que el deber real no consiste solo en estar presente, sino en actuar. En 2016, junto con el príncipe William y Harry, Kate cofundó la campaña Heads Together, destinada a crear conciencia sobre la salud mental, un tema que solía ser tabú en la aristocracia.
En vez de limitarse a pronunciar discursos vacíos, ella y su esposo hicieron llamadas telefónicas, visitaron familias con miembros que sufrían depresión y conversaron con psicólogos. Esos momentos no fueron registrados para construir imagen, sino para enviar un mensaje. No vivimos por encima. Vivimos con ustedes. Cuando la pandemia de COVID-19 estalló, Kate no se refugió tras las puertas del palacio. Por el contrario, junto con William, estableció líneas de atención para personal sanitario, lanzó la campaña Our Frontline y escribió cartas a mano para agradecer a cientos de médicos de primera línea. Ninguna princesa de Gales había hecho eso antes. Paralelamente a sus deberes públicos, Kate también desempeñó un papel central en su familia. No permitió que la prensa mostrara la cara de sus hijos cada día, pero tampoco los ocultó como un secreto de Estado. Apareció con ellos cuando fue necesario. Les enseñó a saludar, a comportarse. Pero sobre todo, les enseñó a ser personas, antes que príncipes o princesas. Un video conmovió profundamente en 2019, capturaba a Kate sentada en las escaleras de la escuela junto a su hijo George, hablándole con dulzura mientras le acariciaba el cabello. No había cámaras montadas. No había discursos. Solo una madre. Una madre real, pero también una madre como cualquier otra. También fue una mujer fuerte ante una crisis personal. El 22 de marzo de 2024, el Reino Unido quedó impactado cuando Kate apareció en un breve video desde los jardines de Windsor, anunciando que estaba luchando contra el cáncer. En ese momento, su voz no tembló. Cada palabra fue cuidadosamente escogida. No pidió compasión. Solo quiso decir la verdad. Todo el país, y el mundo, guardó silencio. Y luego vino una ola de empatía, apoyo y amor sin precedentes. Nadie volvió a llamarla la chica de Berkshire que se casó con un príncipe. Desde ese instante, Kate Middleton se convirtió en símbolo. La princesa Ana, reconocida por su rigidez y principios. Fue quien más comprendió el valor del silencio con peso. En una rara entrevista, dijo: hay quienes alzan la voz para ser reconocidos. Y hay quienes no necesitan hablar, porque su presencia basta para ser recordados. Cuando Ana leyó las palabras de su madre, la reina Isabel II, que decían: Catherine será el pilar de la monarquía en sus años más turbulentos. Todo, cada acción, cada elección de vida, se convirtió en prueba viviente de aquella profecía. William, en una conversación privada tras la reunión, le dijo a Ana: siempre pensé que yo sería quien marcaría el camino. Pero resulta que es ella quien me muestra por dónde ir. No hizo falta una ceremonia de coronación. Ni una corona. Con una vida tranquila, constante y llena de amor. Kate Middleton se acercó al trono, no caminando hacia él, sino ganándose el corazón del pueblo. Si existe una relación dentro de la familia real británica que no se basa en la interacción pública pero que sigue siendo sorprendentemente sólida, esa es la relación entre la princesa Ana y la princesa Kate. No hay fotos tomadas de la mano. No hay abrazos emotivos frente a las multitudes. No hay halagos grandilocuentes en los periódicos. Solo hay respeto, silencioso, pero inquebrantable. Ana es una mujer de acción. Desde joven, ha estado involucrada en más de 300 organizaciones benéficas y ha cumplido más de 500 compromisos oficiales al año, más que cualquier otro miembro de la familia real. No necesita una corona. No busca los reflectores. Vive según una sola filosofía. La responsabilidad no es una elección. Es parte esencial del ADN de la realeza. Kate, aunque no nació en una familia noble, lleva un estilo de vida casi paralelo al de Ana. Entrega sin alardes. Trabajo sin aspiraciones de gloria. Dedicación sin exhibicionismo.
Entre ambas no hacen falta muchas palabras, porque la afinidad está en la forma de vivir. La princesa Ana dijo una vez en una reunión privada con William: Catherine tiene algo que pocos nacidos en la realeza poseen, verdadera humildad. No humildad para agradar, sino humildad como parte de su esencia. Una calma que sostiene la fortaleza. Lo curioso es que, aunque Ana es más de 30 años mayor que Kate, suelen aparecer juntas en proyectos relacionados con la infancia, la educación y la salud pública. Una vez, en un evento escolar en una zona rural, ambas fueron vistas arrodilladas hablando con una niña discapacitada. No había cámaras. No hubo comunicados de prensa. Solo dos mujeres, inclinándose para elevar a alguien más. Fue a través de esas colaboraciones que Ana empezó a ver en Kate un reflejo de sí misma, pero más suave, más flexible y adaptada a los tiempos actuales. Si Ana es la guardiana estricta de los valores clásicos, Kate es quien lleva esos valores al mundo moderno sin corromperlos. Los medios intentaron crear una rivalidad entre ellas, como lo hicieron con Diana y Camilla, con Meghan y Kate. Pero esta vez, el guión no funcionó. Porque Ana nunca ha jugado al juego mediático. Y Kate nunca responde a los ataques. Para Ana, Kate es como una heredera no oficial de una realeza preservada no por sangre, sino por resiliencia. Una vez le dijo a una amiga del ejército: si algún día dejo la familia real, la única persona en quien confío para preservar su espíritu es Kate. Desde la muerte de la reina Isabel II, Ana y Kate trabajan juntas más a menudo. Sin necesidad de directivas del palacio. Sin órdenes del rey Carlos. Se buscan mutuamente, como dos eslabones naturales de una misma cadena de legado. Esa colaboración se evidencia especialmente en el proyecto de reforma del sistema educativo real para niños, donde Kate se encarga del contenido pedagógico y Ana de la financiación y la conexión con organizaciones sociales. Cuando se lanzó el proyecto, no hubo grandes ruedas de prensa. Solo visitaron escuelas, comunidades, escucharon, ajustaron, mejoraron. Sin eslóganes. Sin cámaras. Solo resultados. Gracias a estos esfuerzos, la opinión pública empezó a ver en Kate era algo más que la esposa del heredero. La vieron como una verdadera líder. Una líder sin poder, pero con ética y perseverancia. La princesa Ana dio una vez lo que muchos consideran la descripción más precisa de Kate. Ella no cambia por el rol. Ella redefine el rol con su verdadera esencia. Cuando Ana anunció el deseo del rey Carlos y de la reina Isabel, muchos pensaron que solo estaba representando. Pero quienes conocen realmente la familia real saben. Ana nunca habla por otros y no cree ella misma en lo que dice. En una reunión privada, cuando le preguntaron por qué eligió este momento para hacer pública la declaración de su madre y hermano, Ana respondió brevemente: porque ahora, Catherine ya no es el futuro. Ella es el presente de la monarquía. Y a los ojos de Ana, la mujer que dedicó su vida sin pedir ningún título. Kate es la continuación perfecta. Dulce pero firme. Moderna pero serena. Sin corona, pero reverenciada por el pueblo con respeto genuino. Cuando las palabras de la princesa Ana sobre la última voluntad del rey comenzaron a extenderse dentro de la familia real, nadie volvió a ver a Catherine como una nuera ejemplar. Se había convertido en un modelo. Un símbolo. Una elección no oficial, pero incuestionable. Y con ese reconocimiento, lo inevitable comenzó. El desplazamiento del centro de gravedad del reinado Windsor. La prensa británica, siempre atenta a cualquier movimiento dentro de la realeza, cambió rápidamente su forma de informar. Los titulares como la princesa que asiste a un evento, fueron reemplazados por otros como: el futuro de la monarquía está siendo liderado por Catherine. No solo princesa, que es el pilar de una nueva era.
Aunque no hubo ningún anuncio oficial del palacio, el cambio se hizo evidente en su agenda. Catherine comenzó a asumir funciones que tradicionalmente solo eran asignadas a los miembros más altos de la familia real. Recibía a jefes de Estado en nombre del rey. Encabezaba programas de desarrollo sostenible. Intervenía en conferencias de alto nivel, no solo sobre salud, sino también sobre política social y diplomacia blanda de la corona. Lo notable era que, a pesar de su creciente protagonismo, Catherine mantenía su estilo habitual. Sin alardes. Sin artificios. Solo una presencia firme, como si fuera precisamente esa sencillez la que otorgara peso a cada una de sus palabras. Los medios comenzaron a llamarla la reina sin corona. Pero Kate nunca ha buscado disputarse el trono. Nunca cambió por el poder. Fue el poder el que se rindió ante su constancia admirable. En un evento en el Museo Nacional, donde se exhibían imágenes de los últimos años del reinado de la reina Isabel II, se vio a Catherine en silencio frente a una fotografía de la reina sonriendo, con la mano suavemente apoyada en el hombro de la princesa Ana. Un periodista le preguntó: ¿qué piensa al ver esa imagen? Catherine solo sonrió y respondió: creo que la responsabilidad no se impone, se sugiere. Y a veces, una mano sobre el hombro basta para entender que hay que continuar el camino. Fue la primera vez que reconoció, de forma implícita, que había asumido el rol central, no con un título, sino con el espíritu de toda una institución. Dentro de la familia real, también comenzó la transformación. Los asesores de comunicación del rey Carlos propusieron oficialmente un redireccionamiento de imagen en las campañas nacionales. Pasar del rostro del monarca al de Catherine como acompañante y representante. Aunque Carlos seguía ocupando el trono, una cosa era evidente. El vínculo entre la corona y el pueblo ahora estaba en manos de Catherine. Nadie lo dijo públicamente. Pero las acciones hablaban con claridad. De estar en segundo plano en las ceremonias, Catherine pasó a ser quien pronunciaba los discursos principales en foros internacionales. De acompañar a su esposo, ahora aparecía sola, como representante independiente del espíritu de la corona. Incluso las organizaciones internacionales lo reconocieron. UNICEF, por primera vez en la historia, envió una invitación directamente a Catherine, proponiéndole ser embajadora global de la campaña Década por la Infancia. No fue una invitación a la familia real británica. Fue a ella. Al conocer la noticia, la princesa Ana le envió una carta manuscrita a Catherine. Solo tenía una frase. Nunca olvides, lo que define a quien lidera no es quien va primero, sino quien pisa con más firmeza. William, esposo, compañero de vida y heredero al trono, fue quien más profundamente percibió este cambio. No sintió celos, ni preocupación, ni rivalidad. Porque entendía que, si el trono se hereda, el respeto se construye cada día. Y Kate lo había logrado, no solo por ella, sino por él, por sus hijos y por el futuro del linaje Windsor. En una ceremonia solemne por su 13º aniversario de bodas, le preguntaron a William: ¿tiene unas palabras para su esposa, la princesa? Él no dudó. Ella no es solo la persona con la que elegí compartir mi vida. Ella es quien está redefiniendo todo un sistema. Desde entonces, Catherine dejó de ser el símbolo del futuro de la realeza. Ya es el presente y será el alma de lo que perdure durante décadas. No hubo derrocamiento. No hubo lucha por el trono. Solo una transición natural, que ni siquiera el rey Carlos pudo rechazar. Porque hay poderes que no nacen del trono. Nacen de la coherencia, la compasión y el compromiso incondicional con el pueblo. Y en la historia de la monarquía británica moderna, Catherine Middleton es la definición viviente de todo eso. Para que una mujer pase del público al escenario político, no mediante el poder,
ni la sangre, sino únicamente a través de la ética. Se requiere un proceso largo, paciente y lleno de heridas. Pero lo más extraordinario es que Catherine lo logró sin que nadie se diera cuenta de que estaba ascendiendo. No compitió por una posición. No adelantó a nadie. No se exhibió como superior a los demás. Simplemente siguió firme por su propio camino, hasta que toda la realeza reconoció, ella ya estaba por delante. A principios de 2025, un evento conmovió a muchos. El Palacio de Kensington anunció la creación del Consejo de Asesoría Ética de la Corona, bajo el patrocinio de la Fundación Real. Nadie se sorprendió al saber que quien lo presidiría sería Catherine. Pero lo que realmente asombró a la opinión pública fue el título con el que todos los miembros del Consejo decidieron llamarla: la guardiana de la luz de la reina. No se trataba de un cargo, ni de un rol administrativo, sino de un concepto espiritual, inspirado en las palabras de la misma reina Isabel II antes de su fallecimiento. Si la corona simboliza el poder, entonces Catherine simboliza la dignidad. Desde ese momento, se abrió una nueva puerta, no para Catherine, sino para una nueva forma de entender el poder real en la era contemporánea. Ya no era solo la esposa del heredero, ni la princesa moderna o la madre de la próxima generación real. Era la persona a la que todas las generaciones, desde el rey Carlos hasta la princesa Charlotte, acudían para preservar el valor moral de la monarquía. En una reunión privada convocada por el propio rey para tratar temas de estrategia mediática y política interna. Cuando se preguntó quién debería representar a la familia real en los programas comunitarios, Carlos no dudó. Déjenlo a Catherine. Nadie logra que el pueblo crea que la realeza aún les pertenece como ella lo hace. Días después, William, por primera vez en un discurso ante el Parlamento, llamó a Kate con un título nunca antes oído: el corazón de la monarquía. En Windsor, comenzaron a observarse pequeños cambios, pero de gran simbolismo. Un retrato de Kate colocado junto al de la reina en las salas de recepción. Cartas oficiales de la corona a los ciudadanos con citas de Catherine sobre la paciencia. Nuevas lecciones de educación cívica en las escuelas usando a Catherine como ejemplo contemporáneo de responsabilidad no oficial. En la ceremonia de conmemoración del primer aniversario de la muerte de la reina Isabel II, Catherine ofreció un breve discurso de poco más de 2 minutos. Pero toda la sala se puso de pie cuando cerró con estas palabras: ella se fue con una corona, pero me dejó un ejemplo. Ya no había dudas. Ella ya no caminaba detrás. Iba al lado y en ocasiones, por delante de quienes ostentaban el poder. Camila, la actual reina consorte, no dijo nada. Pero los medios captaron el momento en que asintió con la cabeza hacia Catherine durante una ceremonia. No fue una concesión. Fue un reconocimiento silencioso pero evidente. Incluso el príncipe George, con apenas 12 años, escribió en una redacción escolar: mi mamá nunca alza la voz, pero todos la escuchan. La princesa Ana, quien sostuvo el alma de la realeza durante medio siglo, también dio un paso al costado. Ella dijo: llega un momento en que quien ha mantenido la llama debe entregarla a quien pueda llevarla a través de la tormenta. Y Catherine, quien jamás exigió, jamás reclamó, tomó esa llama no con las manos, sino con el corazón. Dentro del palacio, se tomó una decisión sin precedentes. Todo el programa de formación protocolaria para la nueva generación real, incluidos George, Charlotte y Louis, será supervisado por Catherine. No para enseñar cómo saludar o caminar, sino cómo ser personas dentro de la nobleza sin perderse a sí mismos. El pueblo la llama la reina de la conciencia. No para disputarle la corona a nadie, sino para reconocer una verdad. La corona ya no es el único símbolo de poder.
Catherine Middleton, una joven común de Berkshire. Es ahora la mujer en la que confía toda una monarquía. No por leyes, sino por confianza. Y en esta época de grandes turbulencias, quizá no haya nada más valioso que una persona que puede sostenerlo todo. No con hierro, sino con integridad. Cuando una mujer ha alcanzado la cima mediante la virtud y no mediante el poder, lo único que queda es cómo preservar eso para la próxima generación. Para Catherine Middleton, esa misión no comenzó con una declaración solemne. Comenzó en una tranquila tarde en el jardín trasero de Windsor, donde estaba sentada junto a su hija, la princesa Charlotte. No había sirvientes. No había ceremonias. Solo madre e hija sentadas en un banco de piedra, con una libreta y un lápiz. Charlotte, con apenas 10 años, dibujaba en silencio una flor. Catherine sonrió y preguntó suavemente: «Si algún día tuvieras que representar a toda nuestra familia, ¿qué sería lo primero que harías?». Charlotte miró a su madre, sin sorpresa, sin miedo. Y respondió: «Guardaría silencio, para poder escuchar». Ese fue el inicio. El inicio de un proceso de transmisión no basado en la sangre, sino en cultivar la conciencia real desde los detalles más pequeños. Desde que Charlotte era muy pequeña, Catherine nunca le enseñó a ser princesa. Le enseñó a ser una buena persona. No aprendió primero a saludar, sino a inclinarse en el momento adecuado. No aprendió a dar discursos, sino a mantener la calma cuando alguien grita. En una ocasión poco conocida, captada por un fotógrafo, Charlotte, con apenas 8 años, extendió la mano para ayudar a un anciano que tropezó en un evento, antes de que cualquier guardia pudiera reaccionar. Nadie le dijo que lo hiciera. Pero probablemente lo aprendió al verlo durante años en su madre. Catherine cree que el título se otorga, pero la nobleza del alma se construye día a día. No mantuvo a su hija en una sala de estudio privada, aislada del mundo. Charlotte va a la escuela como cualquier niña, con amigos, tareas y horas de convivencia. Pero lo distinto es que, al final de cada jornada, Catherine siempre reserva un momento de calma. No para revisar calificaciones, sino para preguntar: ¿qué hiciste hoy que haya hecho sentir bien a alguien? Estas preguntas repetidas, nunca forzadas, se convirtieron en un espejo para Charlotte. No fue educada para sobresalir. Fue educada para saber cuándo ceder el paso. Muchos dicen que Charlotte tiene el porte de su bisabuela, la reina Isabel II. Pero Catherine ve algo distinto. Ella tiene la serenidad de Anne y el corazón cálido de Diana. Pero lo que más me da confianza es que no intenta parecerse a nadie. Cuando Charlotte cumplió 10 años, el palacio propuso expandir su papel público. William dudó. Claro, Catherine solo le hizo una pregunta a su hija: ¿quiere salir por deber o porque los demás lo esperan? Charlotte respondió: porque si yo no salgo, tú tendrás que estar sola. Con esa frase, Catherine entendió que había llegado el momento. Ya no guardaba la llama sola. Tenía a alguien con quien compartirla, no para reemplazarla, sino para caminar juntas. Comenzaron sesiones de preparación suaves. Sin manuales. Solo charlas durante paseos por el jardín, viendo juntas antiguos videos de la reina. Catherine preguntó: ¿qué ves en los ojos de la bisabuela cuando está sola? Charlotte respondió: no es frialdad. Es soledad elegida. Con estas conversaciones, Catherine empezó a transmitirle a su hija una forma de ver la vida no a través del estatus, sino desde la responsabilidad interna. Y entonces llegó un día especial. Durante una ceremonia en memoria de los soldados desconocidos, Charlotte, por primera vez, leyó un breve discurso en solitario, en nombre de la juventud de la realeza. Su voz no tembló. Sostenía el papel con firmeza. Pero lo que conmovió fue su gesto al bajar del estrado. Se inclinó. No por protocolo, sino por respeto hacia aquello que nunca podrá comprender del todo. Catherine no derramó lágrimas. Pero tras la ceremonia, se acercó a su hija y la abrazó sin decir nada. Solo susurró:
No tienes que ser como yo. Solo conserva esta bondad de hoy y será suficiente. Desde ese día, la gente empezó a hablar de Charlotte de otro modo. Ya no era la hija de la duquesa Kate, ni la pequeña princesa. Era la niña que puede heredar los valores espirituales sobre los que se construyó una monarquía entera. Esa transmisión no ocurrió bajo los reflectores. Sucedió en los momentos más sencillos, donde una madre enseñaba a su hija a vivir como una persona común, dentro de un destino extraordinario. Y así, el mundo comprendió que el legado de Catherine no está en los tesoros reales, sino en las huellas silenciosas que deja en el corazón de su hija. Salir a la luz es una cosa. Permanecer firme bajo esa luz es un viaje completamente distinto. Para Charlotte, la niña que una vez aprendió a escuchar y a inclinarse en el momento adecuado, ahora comienza a aprender cómo enfrentarse al mundo no con pasividad, sino con su propia valentía. Desde pequeña, Charlotte estaba acostumbrada a participar en los grandes eventos reales, Navidad en Sandringham, el miércoles de ceniza en Westminster, el cumpleaños de la reina. Pero en todas esas apariciones, siempre estaba la mano de su madre detrás. Ahora, Catherine empieza a dar un paso atrás, para que Charlotte avance por sí misma. El primer viaje oficial de Charlotte con un rol propio, no solo como acompañante familiar, fue a Alemania, en el verano de 2025. Misión: asistir al Foro Mundial de la Infancia organizado por la UNESCO. Charlotte no solo representaba al Reino Unido, sino que era el primer rostro de una nueva generación real, joven, femenina y con espíritu de servicio. La prensa internacional centró de inmediato su atención. Aparecieron titulares como Charlotte de Gales, el poder silencioso. Una princesa preparada para la corona de los corazones. La hija de Kate, el futuro de la monarquía humana. A diferencia de las apariciones ruidosas de anteriores figuras reales, Charlotte no pronunció un largo discurso. Solo dijo 137 palabras en 2 minutos de silencio absoluto en la sala. Pero lo que hizo que su intervención se volviera viral fue esto. No fue escrita por asesores. Fue escrita por ella misma. Contó la historia de un compañero de escuela con el que nadie quería sentarse a almorzar porque hablaba con dificultad. Contó cómo se acercó, se sentó a su lado y compartió su caja de leche. Y terminó con una frase. No traigo respuestas para el mundo. Solo quiero que cada niño tenga a alguien que se siente junto a él. Ese discurso fue compartido más de 15 millones de veces en solo 48 horas. Porque no fue pomposo. No fue un eslogan. Fue solo una niña que entendía que hay cosas que no necesitan gritarse para tener peso. Al regresar al Reino Unido, Charlotte enfrentó de inmediato una oleada de prensa dividida. Un sector la alababa como la esperanza suave de la monarquía. Otro decía que estaba siendo moldeada según el ideal perfecto creado por su madre. Catherine leyó cada artículo. No reaccionó. No demandó. Solo escribió una nota, la pegó en la puerta de la habitación de su hija. No dejes que lo de afuera sea más grande que lo que sabes que es correcto en tu corazón. Charlotte entendió. No era una frase de ánimo cualquiera. Era un principio de vida que su madre había seguido por 2 décadas. Junto a las críticas, surgieron comparaciones. Charlotte fue puesta al lado de otras jóvenes reales contemporáneas. Leonor de España, fuerte y política. Amalia de Países Bajos, culta e independiente. Charlotte, sensible y profunda. Cuando un periodista preguntó, ¿sabes que podrías convertirte en un modelo para toda una generación? Charlotte respondió, no sé cómo ser un modelo. Solo estoy aprendiendo a no convertirme en alguien que no soy. Por primera vez, toda la casa Windsor entendió algo. Charlotte no era una versión mejorada de su madre.
Era una nueva generación, con una claridad heredada, pero una valentía cultivada por sí misma. Meses después, Catherine comenzó a llevar a Charlotte a actividades de carácter político. Seminarios sobre educación equitativa. Foros sobre desarrollo psicológico infantil. Encuentros con organizaciones de la sociedad civil. Ya no como acompañante. Charlotte fue invitada a sentarse en mesas redondas, debatiendo con educadores y jóvenes activistas. Sin declaraciones oficiales. Pero tomando nota de todo. Catherine se sentaba detrás, sin intervenir. Solo observaba y sonreía al ver cómo Charlotte aprendía a no interrumpir, pero siempre encontraba el momento para hablar. Al volver a casa, Catherine preguntó: ¿Estás cansada? Charlotte negó con la cabeza. Y respondió: Cansada, sí. Pero si no me acostumbro al cansancio, no me acostumbraré a la carga. Esa respuesta conmovió a Catherine. No porque su hija supiera resistir, sino porque ya comprendía. Para sostener lo más valioso, hay que aprender a perseverar sin exhibirse. Ese mismo año, durante una ceremonia donde el rey Carlos reconoció a miembros de la realeza por sus contribuciones discretas, Catherine rechazó recibir el reconocimiento. Hizo que Charlotte subiera al estrado en su lugar y dijo ante todos: Mi hija no me reemplaza. Pero merece dar un paso al frente para entender lo que se siente al cargar con parte de lo que otros no pueden. Por primera vez, Charlotte hizo una reverencia al rey de forma autónoma, sin que nadie se lo recordara. Bajó del estrado despacio, con la mirada fija en la fila donde estaba sentada su madre. Y en ese instante, todos comprendieron. La casa Windsor estaba presenciando un tipo de poder transmitido no por la sangre, sino por una forma de vivir. Si una dinastía se construye con mármol y coronas, el relevo generacional se forja con silencios. No hay trompetas. No hay declaraciones. Solo está la ausencia de quien se va. Y la presencia, cada vez más firme, de quien llega. Charlotte, tras varias giras menores y eventos comunitarios, ahora recibe una misión con un alto valor simbólico por primera vez. Representar a la familia real en la ceremonia nacional de conmemoración en Escocia. Sin William. Sin Catherine. Por primera vez, la niña se presenta sola. Entre cientos de veteranos, políticos y representantes de los reinos de la Commonwealth. 3 días antes del evento, Catherine entró a la habitación de su hija. Y dejó sobre la mesa una pequeña caja de terciopelo. Dentro, un sencillo broche que una vez usó la reina Isabel II durante su visita a Nueva Zelanda en 1977. Le dijo: Esto no es para embellecer. Es para que recuerdes que, aunque alguien ya no esté vivo, puede quedarse a través de cómo vivimos. Charlotte no preguntó más. Solo miró a su madre, asintió suavemente. Y abrazó la caja como si abrazara un pedazo de memoria. Fue el único objeto que Catherine le entregó. No con protocolo, sino con confianza. El día de la ceremonia, el clima escocés no fue amable. El viento cortaba los escalones de piedra del monumento de Edimburgo. Charlotte subió al podio, sola, menuda, pero firme. No llevaba un largo discurso. Solo un fragmento de palabras de su bisabuela. Recordar no es mirar al pasado. Es vivir de forma digna por quienes ya no están. Pronunció cada palabra con claridad. En medio de un silencio absoluto, donde incluso el viento parecía un eco del siglo. Charlotte no tembló. No porque esté acostumbrada al escenario, sino porque sabía a quién representaba. Catherine observó desde lejos. No por televisión, sino a través de un video enviado por una amiga de la familia real. No dijo nada al terminar de verlo.
Solo escribió una línea en su diario. El primer día que mi niña sostuvo la antorcha por sí sola. Yo encendí la llama, pero ahora es ella quien la sostiene. Desde ese momento, Catherine pidió formalmente retirarse de 5 de los 7 consejos reales que presidía. En su lugar, transfirió responsabilidades gradualmente a William, Charlotte y a 2 jóvenes asesores que formó personalmente durante 4 años. Sin comunicado oficial. Sin rueda de prensa. Solo firmas. El inicio de una desaparición natural, sin necesidad de explicación. La prensa pronto se dio cuenta. Y empezaron a preguntarse: ¿dónde está Catherine? ¿Está la familia real preparando un cambio total de roles? La duquesa ha desaparecido, pero su sombra sigue alargándose sobre Buckingham. Catherine guardó silencio. No necesitaba estar presente para tener impacto. Porque Charlotte, en cada palabra, en cada paso, ya era su continuación. Desde Windsor, Catherine empezó a revisar y redactar las notas acumuladas durante 12 años como princesa de Gales. No para publicar unas memorias, sino para preparar lo que ella llamó el manual para quien sostenga la llama después. Una tarde, cuando Charlotte regresó de una misión en Leeds, le preguntó a su madre: ¿por qué ya no estás a mi lado? Catherine le acarició el cabello, sonrió. Porque estoy despejando el camino para que aprendas a estar sola. Charlotte respondió: tengo miedo todavía. Y Catherine le susurró: yo también lo tuve. Pero me mantuve en pie para que tuvieras que era posible. El mayor relevo en una monarquía no es una coronación. Es el instante en que alguien se retira hacia atrás, para que otro dé un paso al frente con sus propios pies. Y así, entre rituales que continúan, entre miles de periodistas y millones de ojos siguiendo cada movimiento de Charlotte, nadie volvió a ver a Catherine. Pero todos sintieron con claridad una cosa: ya no estaba en el centro, porque se había convertido en el cimiento. En toda dinastía, el momento más difícil no es cuando aparece alguien nuevo, sino cuando alguien antiguo se retira. No porque se deje el poder, sino porque quien se queda debe demostrar que lo merece sin la sombra que lo protegía. Para Catherine, la decisión de retirarse de los eventos de alto nivel fue algo planeado desde hace tiempo. Sin declaraciones oficiales. Sin ceremonias de traspaso. Solo una ausencia gradual. Un paso atrás. Un espacio cedido poco a poco. Para que Charlotte se mantenga en pie por sí sola. El primer desafío llegó de manera inesperada, desde donde nadie lo imaginaba: los medios estadounidenses. Después de una visita a Toronto para participar en el Foro de Jóvenes por el Medio Ambiente, Charlotte se convirtió en tema central de un artículo impactante en una prestigiosa revista. El título decía: Charlotte, una princesa o un producto mediático de su madre. El artículo sugería que Charlotte no había sido realmente educada a fondo, sino que era una imagen orquestada de aquello que Catherine no pudo cumplir en su propio pasado. Las palabras no eran crueles, pero contenían suficientes dudas como para encender una ola de ataques sutiles. De inmediato, surgieron miles de comentarios en redes sociales. ¿Charlotte realmente es ella misma? ¿Está viviendo la vida de su madre? Una versión rehecha, nada más. Charlotte lo leyó todo. Guardó silencio. No lloró, pero Catherine se dio cuenta de que su hija enfrentaba un dolor que ya no podía calmar con un abrazo. Durante la cena de esa noche, nadie mencionó el artículo. Hasta que William se levantó de la mesa y quedaron solas. Charlotte dijo: mamá, si guardo silencio, pensarán que soy débil. Pero si respondo, pensarán que soy arrogante. Entonces, ¿qué debo hacer?
Catherine simplemente respondió. No respondas a sus preguntas. Vive de manera que ellos se pregunten si hicieron la pregunta correcta. Al día siguiente, Charlotte apareció como estaba previsto en un evento educativo comunitario en Leeds. No evitó nada. No se escondió. Siguió sonriendo, escuchando, compartiendo historias con los estudiantes como si nada hubiese pasado. Pero justo antes de retirarse del evento, se giró hacia los periodistas por primera vez. Levantó la mano. Y dijo: si soy el producto de alguien, probablemente lo soy de la bondad. Esa frase se difundió por todo el mundo. Los medios británicos la llamaron el momento en que habló la futura reina. Mientras que la revista estadounidense, la misma que sembró la duda, reprodujo su declaración con el titular. Una respuesta ligera como el aliento, pero tan pesada como la verdad. Catherine lo vio desde lejos. No publicó nada. No respondió. Solo le envió a su hija un mensaje. El silencio a veces es poder. Pero hoy elegiste las palabras y lo hiciste en el momento justo. Desde ese día, Catherine dejó de aparecer en cualquier evento público en el que estuviera presente Charlotte. Se convirtió oficialmente en observadora, en apoyo. Una mujer que había cumplido su misión de formar. Y ahora entregaba el camino para que otra lo recorriera. Dentro del palacio, Charlotte ahora tiene una oficina de coordinación propia. No para gobernar, sino para planificar actividades educativas, ambientales y de representación de su generación. No tiene asesoría mediática personal. Solo conserva a una persona. Su maestra de 4º grado. ¿La razón? Porque fue la única que me dijo: no tienes que ser la mejor. Solo no olvides quién fuiste. Catherine volvió poco a poco al respaldo silencioso de las organizaciones benéficas. Y retomó su papel de madre plena, enseñando a George a ser humilde y a Louis a tener gratitud. Ya no da discursos. Ya no está en el centro de los focos. Pero todos la ven reflejada en cada paso firme de Charlotte. En una rara entrevista, un periodista preguntó a Catherine si sentía miedo al haber entregado un rol tan grande a su hija tan pronto. Ella respondió: yo no le di un papel. Solo no le impedí salir cuando estuvo lista. El retiro de Catherine no fue un final. Fue una culminación. Como el viento que se retira para que la vela se llene. Como el jardinero que se sienta en silencio a ver florecer sin volver a podar. Y Charlotte, desde entonces, ya no es solo la niña con corona del futuro. Se ha convertido en una figura pública real. Portadora del legado espiritual de su madre. Pero escribiendo su propia historia con su propio latido. No todas las transiciones necesitan ser selladas con una ceremonia. Hay transiciones que ocurren en silencio, pero cuyo eco se prolonga durante generaciones. En abril de 2026, en la capilla de San Jorge, Windsor, se celebró una ceremonia especial. No fue un acto de Estado. No hubo transmisión televisiva. Solo fue una conmemoración discreta para honrar a las mujeres que habían sostenido los valores de la monarquía durante décadas. Y quien fue elegida para pronunciar el discurso oficial, la princesa Charlotte. Nadie se sorprendió. Pero lo que dejó a todos sin aliento fue la aparición de Catherine. Después de casi un año de ausencia total ante el público. Entró en la capilla, sin título, sin corona, sin ocupar la primera fila. Se sentó en el último banco, silenciosa como una madre cualquiera. Cuando la luz de las velas bañó los antiguos relieves. Charlotte subió al atril, sin papeles, sin asesores detrás. Miró al frente, donde las figuras simbólicas de una generación estaban sentadas con solemnidad. Y luego, su mirada se detuvo en el último banco, donde estaba sentada Catherine. Madre e hija se miraron.
Sin asentir. Sin sonreír. Solo una mirada suficiente para saber, ha llegado el momento. Charlotte comenzó a hablar. Hay mujeres que no necesitan una corona para reinar. No necesitan alzar la voz para ser escuchadas. Y no necesitan estar al frente para guiar. Porque existen no para liderar con sus pasos, sino con la luz que dejan atrás. Toda la capilla quedó en silencio. Los pesados bancos de madera parecían retroceder. Y solo quedó una joven en medio de la historia y una mujer sentada en el pasado, ambas sosteniendo el futuro. Tras el discurso, cuando todos se marcharon, Catherine se quedó hasta el final. Charlotte también. La joven bajó del atril, pero no fue hacia su madre. Se dirigió a una pequeña caja colocada sobre un altar lateral. Dentro de la caja no había más que una carta doblada en dos, sin destinatario. Sobre el papel blanco, solo una frase escrita a mano. Si alguna vez dudas de si eres digna, recuerda cómo has amado sin condiciones. No había firma. Ni fecha. Pero Charlotte lo sabía. Era la última frase que su madre había dejado, no para despedirse, sino para confirmar. De regreso, Catherine no viajó con la familia real. Eligió un coche aparte, sin escolta. El único conductor, William. Durante todo el trayecto de regreso al pequeño jardín en Norfolk. El primer hogar que compartieron tras casarse, nadie dijo una palabra. Hasta que Catherine apoyó su mano sobre la de su esposo. Y susurró. Ahora ya no nos necesita. Y precisamente por eso, está empezando a proteger todo lo que alguna vez protegimos. Semanas después, durante una visita de Charlotte a Kenia, donde William le propuso matrimonio a su madre. Los medios captaron una imagen de la joven sola frente al atardecer. En su mano, no había discursos, sino el broche de la reina Isabel II, el mismo que Catherine le había entregado. Ya no se vio más a Catherine. Ni en los actos oficiales. Ni en las fotos institucionales de la realeza. Ni siquiera en la próxima ceremonia de sucesión. Pero ya nadie necesitaba verla. Porque todo lo que Catherine fue, Charlotte lo llevaba consigo. No en sus gestos, sino en su forma de vivir. El mayor legado de una mujer no está en sus bienes, títulos o poder. Está en cómo ayuda a otros a ser fuertes sin que dependan de ella. Catherine Middleton, la mujer que entró en la realeza por amor. Se retiró de ella por algo aún más poderoso. El reconocimiento silencioso pero profundo de que fue ella quien dio alma a una dinastía. Charlotte, con su mirada serena, su porte firme y una sonrisa que nunca fue exagerada. Dio un paso al frente, no para reemplazar a su madre, sino para continuar lo que ella había iniciado a su manera. Cuando la historia se reescriba más adelante, se recordarán muchas cosas sobre los que gobernaron, los que legislaban, los que fueron coronados. Pero entre esas páginas llenas de poder, habrá un pequeño espacio en blanco, donde bastará una sola línea. La que no necesitó ser reina, pero sostuvo a toda una monarquía. Hay personas que entran en la historia no por ocupar un trono, sino por haber sostenido en silencio a quienes se mantuvieron firmes sobre él. Catherine Middleton no dejó tras de sí una revolución. Dejó un nuevo estándar, donde la paciencia, la bondad y la coherencia se convirtieron en el poder más fuerte. Y Charlotte, la niña pequeña que solía caminar al lado de su madre, ahora continúa ese legado por sí sola. Sin ruido. Sin brillar de manera deslumbrante. Solo con una luz lo suficientemente firme como para no apagarse jamás. Si crees que una monarquía no necesita ser grandiosa por su poder, sino por cómo conserva el corazón de quienes la aman, comparte esta historia. Y no olvides suscribirte al canal.
Para no perderte los capítulos aún no contados sobre aquellas personas silenciosas que hicieron historia.